Lalo. Bueno, el NAR son siglas en inglés de lo que es New Apostolic Reformation, o sea, Nueva Reformación Apostólica. Es un movimiento mundial que está pretendiendo reformar la iglesia, rediseñarla, lo cual ya desde ahí de entrada nos están diciendo que lo que la iglesia ha sido y ha hecho por durante alrededor de 2000 años no sirve. Si no, no hubiera que reformarla, ¿no? Entonces, la iglesia por 2000 años ha tenido miles y miles de convertidos, restaurado miles y miles de vidas, porque aquí hay una gran diferencia entre lo que esta gente trae, que por cierto la Biblia nos advertía de todas estas cosas que ellos traen, de tener cuidado con estas cosas. Estas gentes vienen pretendiendo manifestar poderes sobrenaturales de parte de Dios, y esos poderes sobrenaturales ciertamente de repente se manifiestan, pero hay que ver, por ejemplo, una de las iniciadoras llamada Catherine Kuhlman, que fue identificada por varios hombres de Dios como una infiltrada del Vaticano. Era una mujer que hipnotizaba, y ya desde ahí ustedes saben de dónde viene ese poder. Esa mujer le pasó ya muerta, Benny Hinn tomó la unción de ella en su tumba, y ahora se usa, algunas iglesias en Estados Unidos van a tomar unción de las tumbas para tener esa unción sobrenatural, ese poder, y la Biblia advierte que van a hacer grandes señales y maravillas al servicio de la mentira. Porque lo que Dios sigue aprobando, lo que Dios nos sigue dando, lo que Dios sigue usando para transformar vidas, es su palabra, ninguna otra cosa. Yo he mirado gente en iglesias de esas que se sacuden, se tiran al piso y dicen que es el poder de Dios y que es el Espíritu de Dios, y he conocido gente que va a esos lugares y andan adulterios y andan cosas eso no es poder de Dios. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es el que es poder, la palabra tiene poder para transformar vidas. Entonces ahí ya depende cada quien a quién le cree, lo que ellos traen o lo que Dios dice en la palabra. Entonces, esto es un movimiento de profetas, de apóstoles, de maestros, y curiosamente de todos ellos nos advierten las Escrituras, que se levantarían falsos cristos, falsos maestros. También dice que hombres encubiertos introducirán herejías destructoras, que salieron de nosotros pero no son de nosotros. Has probado los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, que por cierto ya les dije cuesta $450 hacerse apóstol, y si llevo a mi esposa nos lo dejan en 650, o sea, está más barato. Ahora resulta que los ministerios se venden, ya no los otorga el Espíritu Santo al parecer, de acuerdo a lo que ellos traen. Bueno, ahora, esta es una iglesia mundial que se está formando y que Apocalipsis 13 nos advertía en la profecía bíblica de dos bestias grandes, ¿sí? Mundiales, dos poderes mundiales, uno de ellos religioso, ¿sí? Caminando junto con el poder político. Ahorita están terminando de convencer a todo el que se deje en las iglesias, y la gran mayoría está cayendo en el engaño. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora, vamos a ver, Dios es tan sabio que lo que hizo con Israel y lo que pasó con Israel fue en pequeño, pero es exactamente, se está repitiendo la historia, es exactamente lo que está pasando con la iglesia, y lo vamos a comprobar ahorita. Israel terminó destruido, aunque ellos han manipulado todo para hacerle creer a la iglesia que son el pueblo de Dios y van a tener su reino aquí. Ya hemos visto que están preparando el reino del anticristo. Están operando desde Roma, donde mandan personas infiltradas, caballeros de Malta, jesuitas, que siempre cuando escarbamos a esta gente, la investigamos hasta arriba, siempre nos vamos a topar que llegan ahí, tienen conexiones con el Vaticano. El Vaticano se cree dueño del mundo,
El Vaticano es manejado por diferentes familias luciferinas. Solo es cuestión de que investiguemos. Entonces ahora uno entiende por qué no se basan en la palabra de Dios. Por qué traen otros asuntos que ahí de repente nos dan un poco de palabra ahí para que nos la creamos. Pero ¿a quiénes engañan? A los que no conocen las Escrituras. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No dice que no tenemos, pero la gran mayoría del pueblo de Dios no tiene conocimiento suficiente. La gran mayoría del pueblo de Dios no está consciente que tiene un enemigo. Cuando pensamos en el enemigo, pensamos en el diablo. Pero no, tenemos enemigos espirituales que son demonios, Satanás, sus demonios, pero tenemos también enemigos terrenales. Así como hay una iglesia física que somos nosotros del Señor, el enemigo tiene una iglesia física también, que conjunta a todos aquellos que no se someten a Jesús. Por eso el Señor dijo, ¿qué fue lo que Él dijo? Todo aquel que no está contra mí, que no es conmigo, es contra mí es. Y ahí entran un montón de ramificaciones, filosofías, religiones falsas, masonería, satanismo, jesuitas, los caballeros de Malta, ejércitos del Vaticano, que para eso están, para defender los intereses de ellos y llevar todos a la religión mundial, porque ellos quieren gobernar el mundo. La Biblia no lo advierte. Entonces, muy pronto las leyes van a cambiar y los van a apoyar a ellos, a esa religión mundial. Y nosotros, los que creemos, los que nos basamos en las Escrituras, los que buscamos la verdad, tenemos que prepararnos para lo que venga. Porque el diablo va a hacer el último intento por querernos arrancar de las manos del Señor. Nos van a decir herejes, nos van a decir estorbosos, opositores, nos van a decir que ya se está arreglando todos los problemas del mundo y que nosotros no queremos entrarle a lo que están haciendo. En otras palabras, nos van a ver tanto así que la Escritura misma advierte que muchos de nosotros, dice, vamos a entregar a nuestros propios hermanos. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que nunca tomaron en cuenta al Señor. Los que nada más iban a la iglesia, nada más por cualquier razón, menos por conocer al Señor, menos por amarlo, menos por saber lo que nos ha ofrecido, la vida eterna y sobre todo amor. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Cuando estamos bien conscientes de eso, amor se paga ¿con qué? Con amor. Entonces lo amamos porque estamos conscientes que Él nos amó primero. Y si Él sufrió por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar lo que venga por Él, porque Él mismo dijo, si esto hacen con las ramas, con el árbol verde, que era Él, ¿qué no harán con las ramas secas? Entonces acuérdense que el diablo gobierna este mundo y su gente es mayoría. Es mayoría, desafortunadamente, pero todo el mundo quiere libertinaje, todo el mundo quiere que le dejen las cosas más baratas. Dios no devalúa sus requerimientos. El que busca la santidad se va con Él, el que no, se va a perder por haberse dejado engañar. Bueno, en esto está participando mucha gente. Ahí ustedes tienen algunas fotografías. Ahorita ustedes ven un montón de predicadores tatuados con gorras y vénganse a tatuar y brincando en las iglesias, haciendo de las iglesias un circo como discotecas, poniendo música estridente, metiendo música del mundo. La Biblia advierte bien claro que iban a meter herejías encubiertas y la iglesia no lo está detectando. Muchos dijeron que primero iban a destruir los jóvenes y allá están yendo por montones. ¡Ay, está bien cool! ¡Ay, cool! Pues que se esperen a hablar el día del juicio con el Señor, a ver si es cool. Bueno, ¿puedes cambiarlo? Vamos a ver las similitudes de lo que pasó con Israel y lo que está pasando con la iglesia el día de hoy. Esto es muy interesante porque la iglesia nunca lo ha visto así, porque no tiene suficiente conocimiento para poder comparar. Aparte del conocimiento bíblico, también se requiere conocimiento histórico, pero a eso nos llamó el Señor, a escudriñar, a buscar. Jesús jamás dijo lean las Escrituras, siempre decía escudriñar, y a veces no queremos ni siquiera leer. Entonces, ¿por qué? Porque dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas.
O sea que el Señor no nos oculta nada, todo está en su palabra. Pero nosotros abaratamos mucho el asunto. Como que no nos interesa, hablo como iglesia, no nos interesa lo suficiente. Entonces, vamos a ir haciendo comparativo entre Israel y la iglesia. Número 1, Israel fue sacado de Egipto viendo maravillas. Ustedes se acuerdan que el Señor llamó a Moisés y le dijo que tenía que ir a sacar a su pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le creía, no quería, pero 10 plagas que el Señor dejó caer sobre Israel, aparte Faraón tampoco quería dejar ir al pueblo, y con esas maravillas y prodigios que se dieron, a Faraón no le quedó otra más que dejar ir al pueblo, y el pueblo también creyó y se fue siguiendo a Moisés. Número 1, Israel fue sacado de Egipto viendo maravillas. Comparativo con nosotros, hablo de los que conocemos al Señor o lo hemos conocido, no de los que no, porque dice el Señor que hay muchos en la iglesia que no conocen a Dios. Ahí solamente Él puede juzgar. Número 1, la iglesia, el Señor nos saca del mundo, nos es presentado como si lo viéramos, dice Pablo. ¿Quién de ustedes ha experimentado a Dios que nomás lo único que falta es verlo? ¿Nadie? A ver, casi todos. O sea, hemos tenido experiencias personales con Él que nos muestran, no nos dejan ninguna duda de que Él es real. Entonces, fíjense la misma situación, Israel y iglesia. Número 2, a Israel se le dio una ley. Se le dio una ley, o sea, de los requerimientos de Dios para que ellos pudieran ser su pueblo, muy escogido, santo, apartado entre todos los demás pueblos, para que anduvieran en la presencia de Dios. Número 2, iglesia. Mi pregunta, porque ahorita estamos en este proceso, en este asunto, el Señor está en esta dispensación tratando con la iglesia. ¿Está la iglesia caminando en obediencia a la palabra que también se nos dio a nosotros? Al igual que aquello se nos dio también una palabra, Nuevo Testamento. Pero ¿está la iglesia caminando en obediencia? Yo les voy a decir lo que yo veo. Yo veo con el discernimiento que Dios nos da con la palabra. El discernimiento lo da la palabra en la oración, para ver los espíritus de las personas y ver lo que se mueve en las iglesias. ¿Está la iglesia caminando en obediencia? Lo que yo veo es que la iglesia actual se basa más en estas cosas. Número 1, religiosidad. El domingo predicábamos sobre eso. ¿Qué es religiosidad? Cuando yo hago las cosas a mi manera, o de la manera que dicen aquellos, o de la manera que me dijeron aquí, acá, pero no lo que Dios dice. El cristianismo está basado en lo que Dios dice, en obedecer su palabra. No en ninguna otra cosa, por más buena que parezca. Entonces, mi pregunta es, ¿está la iglesia caminando en obediencia? Yo les diría que no. Y no digo que todos, hay algún pequeño remanente, como siempre el Señor guarda sus remanentes. Número 3, Israel desobedecía constantemente. Israel el Señor les advertía de los pueblos paganos y que no se juntara con ellos, que no tomaran de sus mujeres para casarse, que no fueran detrás de sus dioses. Y vez tras vez, si ustedes ven el Antiguo Testamento, está lleno de versículos bíblicos que Israel se maravillaba con esas naciones de alrededor. Porque mucha gente nomás oye, lee la Biblia, mencionar las naciones enemigas de Israel de alrededor, pero no saben que Israel era un pueblo de campesinos y de agricultura, de gente sencilla. Y alrededor tenían los filisteos, por ejemplo, que eran tremendamente trabajadores del hierro, tenían muy buenos barcos, tenían los babilonios, no se diga, o sea, eso era como de un ranchito ir a Estados Unidos. Entonces ellos se apantallaban con esas cosas, pero no se daban cuenta que era un pueblo escogido de Dios, santo, para ser la semilla de salvación para el mundo. Entonces, desobedecían constantemente. La iglesia, número 3, ya lo vimos. Número 4, no supieron discernir los juicios de Dios. Fíjense qué tremendamente, el domingo hablábamos en la predicación
que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y poníamos el ejemplo con el mismo rey David. Lo que hizo, la barbaridad que hizo, embarazar a una mujer y todavía asesinar a su esposo. Y ni cuenta se daba que había hecho mal. Así de engañado estaba su corazón cuando el profeta lo confrontó. Por un ejemplo similar, ¿qué crees que se debe hacer con el tal hombre? Debe morir irremisiblemente. Pues tú eres ese hombre, le dice el profeta. Entonces le cayó el 20 de lo que había hecho. Pero así estamos. Así estaba Israel. No supo discernir los juicios de Dios. Lamentaciones 4:12, si podemos verlo. Si alguien lo tiene y lo puede leer. Ellos estaban tan seguros que eran el pueblo de Dios. Ellos estaban tan seguros que era un pueblo especial, un pueblo escogido. Pero no se daban cuenta que andaban desobedeciendo lo que Dios les decía. No les caía el 20. Y lo hacían vez tras vez. Y miren lo que dicen las Escrituras, en Lamentaciones 4:12. Dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. ¿Están oyendo eso? Las naciones en la tierra de ese tiempo jamás imaginaron, ni por aquí, que el enemigo habría de entrar por las puertas de Jerusalén, tomar los cautivos y llevárselos y destruirlos. ¿Saben por qué no? Porque ellos habían tenido fama desde Egipto, como Dios los sacó con poder de ahí. Y tenían temor al pueblo de Israel. Como hay casos como el de 1 millón de etíopes que iban a atacar a Israel y el Señor dice que se confundieran ahí entre ellos, se mataran y salieran corriendo. O sea, Israel tenía fama de que el Dios Todopoderoso, que el Dios verdadero los protegía. Entonces nunca pensaron que Babilonia se los fuera a llevar cautivos, que llegaran a destruir todo el templo y vámonos. Israel menos, vivía confiado. Punto número 4 para la iglesia. La persecución de la iglesia está a las puertas. Y es 100% bíblico. Precisamente por no leer la Biblia, el diablo ha engañado casi a todo el mundo, haciéndole creer que ya nos vamos con todo y zapatos. El rapto de la iglesia y que no vamos a pasar nada de lo que viene. Yo digo, sí, es que somos tan obedientes, somos tan amorosos, somos tan unidos, hacemos todo lo que el Señor nos dice, que sí, seguramente. No, dice, es necesario que el juicio empiece por los de casa. Y si primero empieza por los de casa, ¿dónde aparecerá el pecador y el impío? Viene juicio para la iglesia muy pronto. Y la iglesia sí está bien confiada de que me voy con él, ya nos vamos. Puede ser, mira los predicadores, puede venir Cristo hoy en la noche, ¿estás preparado? Amén. O sea, como que nomás no sabemos ni lo que estamos diciendo. Entonces, la persecución está a las puertas. Y la iglesia cree que será levantada antes. Mateo 16:3, si alguien quiere ver Mateo 16:3, y también búsquenme Juan 16, versículos 2 y 3. Nada más como 2 ejemplos, pero hay infinidad de versículos. Mateo 16:3. Les dijo Jesús, y por la mañana hoy habrá tempestad. Les estaba diciendo desde el 2, desde el 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los señores querían señales, no creían en lo que Jesús decía. Y la iglesia que se está moviendo ahora, si no hay señales, si no hay milagros, si no hay sacudidero, no está el poder de Dios, dicen. Quieren señales, pues no quieren obediencia. Entonces, vinieron los fariseos saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen hace buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el nublado. Hipócritas, les dijo Jesús, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos
no pueden discernirlas. O sea, no se dan cuenta de lo que está por pasar. Y no se dan cuenta. Pero el cielo sí lo puede discernir. Va a llover, esto, aquello. Pero lo que está por pasar, ni aún teniendo un ejemplo con lo que pasó con Israel, no se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor. Hoy habrá tempestad. ¿Sí? Porque tiene revoles del nublado. Hipócritas. ¿Saben qué quiere decir hipócrita? ¿Quién me puede decir qué quiere decir la palabra hipócrita? Falso. La palabra hipócrita es un sinónimo de actor, que tiene que ver con falso. Alguien que está haciendo la de algo que no es. Fíjense lo que el Señor le dijo a los religiosos. Hipócritas. El domingo hablábamos de quién es cristiano realmente y quién es religioso. Un cristiano es un hipócrita. Es un actor que la está jugando de cristiano. Pero lo que menos quiere es obedecer a Dios. O seguirá cualquier otra cosa, lo que sea. Pero obediencia a la palabra cuesta. Porque decíamos, van a llegar momentos en nuestra vida donde Dios nos va a confrontar con situaciones que nos va a decir, a ver, hijo, dame eso. Y ahí es donde nos va a costar. Y Él tiene que estar por encima de todo. Entonces, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que es un comparativo de Jesús en el fondo de la tierra por 3 días. Él murió y resucitó. ¿Lo crees? Adelante. Pero señales no va a haber, dijo el Señor. Ahora, esta gente viene proyectando, pues viene proclamando un montón de señales y milagros y maravillas. La palabra nos advierte que harán grandes señales y maravillas al servicio de la mentira. De la mentira. Ahora, ¿quiere decir que Dios no hace milagros? Claro que sí los hace. Pero son señales. No son constantes. Ahora resulta que eso tienen las escuelas de sanidad y escuelas de no sé cuántas cosas. Ahora resulta que ya no es el Espíritu Santo el que otorga los dones y el poder. Son las escuelas, según ellos. Entonces, seguimos con ¿qué otro pasaje era? Juan 16 1 al 3. Jesús, estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Sinagoga quiere decir lugar de reunión. Cuando la ley cambie, si no nos sometemos a la iglesia mundial, no nos van a querer aquí. Vamos a correr el riesgo de cárcel o hasta de muerte. Ahí lo dice. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que le rinde servicio ¿a quién? A Dios. Pero ¿cuál Dios? Cuando el mismo Dios dice no matarás, ellos lo van a hacer. Es que no es el Dios nuestro al que están sirviendo. Entonces, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice Jesús. Por más que piensen conocerlo, están basados en una mente inflada, en los engañados, porque los engañadores saben muy bien a quién les sirven. Los que vienen de mero arriba saben que le sirven a Lucifer. Ellos creen que es el verdadero Dios. No sé quién de los dos estará más engañado, los que ya saben o los que están los más engañadones. Porque el verdadero Dios es, déjenme decirles, es y va a seguir siendo y seguirá siendo por la eternidad el Dios que nos ha llamado. No hay otros. Hay muchos que se deben pasar como dioses, pero el único Dios verdadero es el Dios que creó los cielos y la tierra y nos puso en esta situación, inclusive con un mentiroso tentándonos para probar nuestro corazón. Por eso es tan importante la palabra. Dice el Señor que Él no se deleita en sacrificios. A veces el hombre quiere hacer sacrificios por agradarlo de diferentes formas, pero lo que Él se deleita es en ¿qué? En la
Obediencia. Obediencia. Entonces, no supieron discernir los juicios de Dios. Parece que la iglesia tampoco se está dando cuenta, la gran mayoría. Número 5. Una de las causas por las que no supieron discernir los juicios de Dios fue por los profetas de Israel. Porque les hablaban muchas cosas buenas. Esos profetas no advertían del juicio venidero. Prometían paz. Pero a los verdaderos no los querían oír. A los verdaderos profetas no los querían oír. Tú por los males los anuncias, les decían. Y como a Jeremías, les echaron a un pozo. Y siempre, o sea, sufrían, los verdaderos profetas sufrían. Hoy es lo mismo con los verdaderos maestros. De repente nos dicen que estamos locos. De repente nos dicen, cuidado con ese. Habla cosas raras. Claro que habla cosas raras, si no las conoces, si no escudriñas la escritura, pues son cosas raras. Porque uno no habla ninguna otra cosa que Dios no diga. Un verdadero maestro de Dios tiene temor de decir algo que Dios no dice. Así le cueste, lo que sea. Entonces, la iglesia en el número 5, de la misma manera como antes Israel, pocos quieren oír los que hablan palabra pura. El mismo Señor advierte que va a llegar el tiempo, el momento, que los hombres ya no van a querer oír sana doctrina, sino que se volverán a fábulas y a cuentos. También dice que van a buscar maestros conforme sus concupiscencias, o sea, conforme sus deseos, no los deseos de Dios. Vente, mira, la iglesia está más chida, mira. Acá te dan, así como hay banquitas, así como en los antros, y ahí está la música, así que el rock, a todo lo que da, o parecido, y el punchis, ¿cómo dicen? Les digo, esa vez que fuimos a la iglesia aquella, no salí corriendo nomás porque quería seguir viendo qué estaba pasando ahí. Créanme, literalmente los jóvenes arriba de las sillas brincando como locos, como en un concierto de rock. No quieren ver otra cosa. El lugar todo oscuro, totalmente oscuro, con rayos de luces, ¿verdad? Están haciendo discotecas de las iglesias, que para atraer jóvenes, porque si no, no quieren oír. Ahora resulta que yo tengo que hacer las cosas que al diablo le gustan, porque no quieren oír la gente. Dios no rebaja sus requerimientos. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sin santidad, sin pintar la raya con el mundo, nadie verá al Señor. No nos engañemos. Lo que el diablo está haciendo es sutilmente, poco a poco, descomponiendo la iglesia, destruyéndola desde adentro. Entonces, Israel, por ignorancia, asimiló a sus enemigos. Hemos visto, aquí hemos estudiado lo que es la simiente de Dios y la simiente de Satanás. La simiente de Satanás empezó a definir ¿con quién? Con Esaú, que formó el pueblo de Edom. Edom es rojo. Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 2.3 dice que Satanás, el gran dragón, la serpiente, es rojo. Rojo es el color de la sangre. Los países comunistas siempre han traído banderas rojas. Edom empezó a emparentar con todos esos pueblos enemigos de Israel: Babilonia, Moab, Amón, Filistea, todos esos pueblos de alrededor. Amalek, nieto de Edom, bueno, eso ya vino después. Pero como siempre estaban hostigando a Israel, fíjense, Salmo 83, vamos a leerlo de nuevo. Eran acérrimos enemigos de Israel y emparentaron con todos esos enemigos de Israel, Edom. Y después quería traérselos a sus parientes, Edom, para destruir a Israel. Y siempre estaba pensando en cómo destruir a Israel. Fíjense, Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza.
contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Lo que está haciendo ahorita esta gente, infiltrando las iglesias y confabulándose contra ella. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo para que ya no sean nación. Querían destruir a Israel. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Nada de Dios querían ahí, porque sus dioses eran sus dioses. Esa era la causa principal por los que le aborrecían. Y siempre el Señor protegiéndoles, dándoles victorias, hasta que de plano, pues por su coqueteo con el pecado, como ya vimos, pues terminaron siendo cautivos. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas, ahí va, miren, las tiendas, ¿quién está en primer lugar ahí? Las tiendas de los edomitas. Edom, acérrimos enemigos a la cabeza. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, que son los árabes, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro, también el asirio se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. En Ezequiel 35 me parece que es, el Señor les dijo que les iba a cumplir su deseo de tener las dos tierras para juzgarlos en el último día. O sea, Edom terminó apoderándose de Israel y usando su nombre, como ya vimos. Por eso la Biblia habla de los falsos judíos. Falsos judíos, mentirosos, asesinos que están engañando al pueblo de Dios, ahora diciéndole que son el pueblo de Dios. Nuestros hermanos mayores. ¿Nos mandó Jesús a que ocupamos judíos o ellos ocupan a Jesús? Ya no hay judío ni griego, dice la Escritura, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Porque ahora todos somos uno en. De los dos pueblos, dice, hizo uno solo. ¿En quién? En Cristo. También dice que no todos los nacidos en Israel son israelitas, sino el que lo es de corazón. No por haber nacido, no por ser hijo de Abraham, se es judío, también dice. ¿Se están fijando? La Escritura también nos dice que los judíos crucificaron al Señor y no agradan a Dios. Y si nos ponemos a estudiar todo el Evangelio, siempre estaban en contra de Jesús. Y si nos ponemos a estudiar las epístolas, siempre estaban en contra de que se estableciera el Evangelio. Y luego no dice la Escritura, se oponían a todos los hombres. Dice tiempo presente, se oponen. Porque son los que están dirigiendo la orquesta ahí en el mundo para llevar a esta situación del gobierno mundial, de su reino en la tierra, que Jesús nunca prometió. Él vino a llevarnos al cielo. No nos confundamos. Lo que están preparando es el gobierno del anticristo. Como ellos rechazaron a Jesús, están trabajando para traer el propio de ellos, que por cierto los va a traicionar de acuerdo a la Escritura. Y es cuando van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que el que crucificaron hace alrededor de 2000 años era el verdadero. Pero mientras, eso es lo que están haciendo. Investiguen. La televisión israelí, les digo, crucificando changos y burlándose y diciendo en el Talmud cosas horripilantes del Señor y de la iglesia. De bestias no nos bajan. Pero acá por detrás, mis hermanitos, apóyenme, manden dinero para la construcción del templo. Y ahí están los hermanitos, Israel, Israel, Israel. Por falta de conocimiento. Ahí está uno de los principales, se llama John Hagee, un americano, un predicador gordito, que cómo pide dinero para la causa de Israel. Y está predica y no hace otra cosa más que esto. Y que no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué. ¿Saben qué es esto, no? Porque ahí está demostrando quién adora. A los que adoran ellos. Porque ellos emparentaron, ya lo dije, con babilonios y con toda esa gente. Su sabiduría es la cábala, el gnosticismo, y a través de la masonería lo han regado por el mundo. Entonces, como estaban tanto hostigando siempre Edom a Israel, en las guerras macabeas, los macabeos vienen en la Biblia católica latinoamericana, viene algo de historia de los macabeos, pero en la historia de los macabeos eran una familia judía que también les decían asmodeos. Ellos cuando el ejército de Alejandro Magno, cuando él murió, se dividió en 4, Ptolomeo tomó la parte de Egipto con Canaán y quiso someter a los judíos de nuevo, que habían sido liberados de Babilonia, de Persia.
y ellos profanaron el templo, pusieron a su Dios ahí y lo profanaron. Entonces esta familia macabea inició una guerra contra ellos y libró el templo, y ellos liberaron al pueblo de Israel, y por lo tanto ellos dijeron: bueno, nosotros liberamos el templo, nosotros liberamos a Israel, tenemos el derecho de poner sacerdotes. Pusieron a los saduceos, que le servían a la gente rica y no creían en la resurrección, por ejemplo, que están en la Biblia. Y por otro lado, obligaron en una de esas guerras con Edom, Juan Elcano, macabeo, los sometió y los obligó a hacerse judíos. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que Constantino, que obligó a Roma a que se hicieran judíos. ¿Y cuál fue el resultado? Católicos, perdón, ¿cuál fue el resultado? Que todo el mundo fue adorando a sus dioses paganos. Es como si agarran un montón de brujos y los obligó a hacerse cristianos, y por miedo a muerte o algo, ¿qué van a hacer? Pues sí, soy cristiano, pero acá abajo del agua van a andar moviendo sus monitos y sus ritos y sus limpias porque el corazón necesita ser restaurado, limpiado, y eso solamente la palabra de Dios lo puede hacer, y debe haber voluntad de la persona, si no, no hay nada. Entonces obligaron a los edomitas a judaizarse, y como es una raza muy ambiciosa, una de las características de Edom son arribistas, siempre le tiran más arriba, más arriba, más arriba, por eso están manejando el mundo, no es por nada. Y por eso desobedecieron a su padre Jacob de tomar mujer de su pueblo, y se fue a tomar cananitas y de esas naciones que les digo que algo más mejor, diría él tal vez, pero ya no de acuerdo con Dios. Entonces, ¿qué fue el resultado? Que ellos empezaron a escalar rápido en la política y en la religión. Para cuando Jesús llegó, ya manejaban la política. Herodes era el rey y era edomita. Y la religión también. Anás, Caifás, eran edomitas. Curiosamente, el único discípulo que era edomita era Judas. ¿Y qué hizo? Eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Terminaron asimilándolos, haciéndose uno con ellos. Terminaron destruyéndolos, porque después que llegaron los romanos a destruir el templo y todo, los herodianos ahí hicieron migas con la nobleza de ellos, con la nobleza romana. Con ellos sí la llevaban muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita en la iglesia? Estamos asimilando a esa gente que son enemigos de Dios. ¿Me están entendiendo? Porque no los discernimos como Israel no discernió lo que iba a pasar. Ahí andamos siguiéndolos. Están invitando a hacer, el plan de ellos es primero invitar gente, mucha convivencia. 3,000 orando en el toreo, que 5,000 allá orando allá no sé qué, y que miles acá. Y ahí van las iglesias inocentes porque saben que Dios nos demanda eso. El plan de ellos, primero convivencia. Segundo, después de la convivencia, ya conviviendo, adoctrinamiento. No, que mira que los 7 montes que tenemos que conquistar, vente, vamos a orar porque se establezca el reino. Y el presidente municipal que Dios va a poner, vamos a orar por él. ¿Sí me explico? Porque ahora tienen que ser puros varones de Dios los que van a estar gobernando hasta que se establezca el reino de Dios en la tierra. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Bien claro. Y aquí voy a prepararles lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense, el Dios que llenaba todos los cielos se hace hombre, se hace pequeñito como una motita de polvo para venir a hablarnos de tú, Jesús, y comprarnos para llevarnos con él. Y ahora resulta que le va a ir mal porque se va a quedar chiquito. El Padre le va a regalar un reino aquí